buenas tardes, comienza el previo, Café de Periodista, el previo hace ya muchos años que no existe. Estamos con Manolo García Dene. Buenas tardes, Manolo, ¿cómo estamos? Hola, buenas tardes, Jorge. Y también nos acompaña, como todos los lunes, Usoa Ibarra. Buenas tardes, Usoa, ¿qué Hola, tal? buenas tardes. Bien, el fin de semana, ¿fuiste a la playa, Usoa? No me refiero mucho por la playa. Piscina. Piscina, ¿no? No, lo digo porque la mitad de la gente de Lanzarote estaba entre el sábado y el domingo, sobre todo, en la playa. Ayer tuve la oportunidad de hacer un recorrido por alguna, en este caso estuve por la de Papagayo, y fue impresionante la cantidad de gente. Es verdad que mayoritariamente gente de la isla de Lanzarote y peninsulares, muy poco extranjeros. Pero hoy, en cambio, parece que llegan una treintena de aviones, muchos de ellos de Inglaterra, lo cual, o de Gran Bretaña en general, lo cual siempre es una buena noticia. Pero es verdad que hay plazas, ahora lo que hay que llenar esas plazas. Don Manuel, el tema del calor, bien, ¿no? El tema del calor, mal, Jorge, muy mal, porque realmente ya no soporta uno estas altas temperaturas como lo hacía antes. Estamos por encima de los 30 grados diarios y eso hace que se impacte en la población de forma importante. Hay quienes apuestan por acercarse a la playa, como bien dice usted, y otros que se quedan en sus casas, porque realmente para lo que no está es para estar en la calle. Sí, porque ayer se alcanzó en alguna zona 35, 34 y medio, 35 en alguna zona de Lanzarote, sobre todo más del centro de la isla, que con la brisa marina del mar siempre baja un poco las temperaturas. Pero lo que quiero decir es que las playas en general estaban todas llenas, también Famara estaba lleno, y el tema de Papagayo va a haber un problema seguro, no solo ya por el calor, sino un problema de que cada vez son más la gente que va. Hay mucha gente en ERTE todavía, mucha gente que los domingos no trabaja y aprovechan para ir, gente de las islas y sobre todo de la isla de Lanzarote, pero también se suma a todo ello que hay una proporción importante de peninsulares que quieren, evidentemente, disfrutar de Papagayo. Es que eso te iba a decir, son unas playas magníficas, ¿no? Y sobre todo este concepto también un poquito cala, que puedas ir conociendo incluso a nado una de otra, pues anima a mucha gente a curiosear la zona. No sé, la capacidad de carga de Papagayo creo que está medida, ¿no? Más bien son los coches, no el tema de las personas. Me refiero a los coches, porque para aparcar se arman unos líos impresionantes, sobre todo ya a partir de las 4 de la tarde, entre los que están saliendo y los que entran, ¿no? Van a tener que poner algún tipo de medida, insisto, para los días punta, que son especialmente los sábados y los domingos. Bueno, queríamos ver en directo cómo estaba ahora la playa. En este caso habíamos ido a Fariones, esto es, si no me equivoco, esto es Playa Honda. Esto es en directo, si no me equivoco. Es que no sé si es que no tengo conexión con la gente de... estamos en directo, creo, ¿no? Si no me equivoco. Pues efectivamente, esto es Playa Honda en estos momentos, está la marea vacía. Y bueno, Playa Honda hoy lunes, pues la verdad que no hay mucha gente, pero ayer estaba completamente lleno a esta hora de la tarde. Y ahí también estamos viendo cierta animación, pero menos porque el lunes, Manolo, en la avenida, ¿no? Sí, es una zona que está bastante transitada todos los días, al margen de que sea fin de semana o no. Evidentemente el fin de semana lo está mucho más, aunque yo creo que precisamente no sea esta la hora de estar en la playa. Claro. No se recomienda que a estas horas de la hora central no son las mejores. Por eso que mucha gente, muchas familias de los alrededores que suelen estar ahí, o en la playa del Curita, que es la siguiente, después pasada la casa que se ve en el fondo de la playa y demás, pues hay más gente. Aparte que Playa Honda, en esa zona, cuando está la marea vacía, tampoco es muy cómodo bañarse. Bueno, llegaba otra patera ayer por la tarde, se avistó a unas 12 millas al norte de Lanzarote y finalmente fue conducida por la Salvamar, en este caso al puerto al muelle viejo, como lo conocemos aquí, otro dice el muelle de la Cebolla. En cualquier caso, el muelle chico que le decíamos, o muelle viejo. Muelle comercial. Comercial, antiguo, el que está enfrente, para entenderlo, de la Marina de Arrecife, del Mirador y tal. Bueno, pues allí creo que era una veintena de personas docena, ¿no? Eran docena. Si estaba 12 millas, ya eran unas 12 personas de origen magrebí. Vinieron no en la clásica embarcación de madera, sino en este caso
vinieron en las clásicas neumáticas, o Sodia como se le conoce, aunque Sodia, como bien sabe todo el mundo, es el nombre de una marca de neumática que se ha cogido casi, en este caso, ha cogido el nombre de todas las neumáticas, ¿no? Pero realmente no es así, no es que... Efectivamente, yo lo que sí creo, Jorge, es que sabemos, porque ha sido así tradicionalmente, que los meses de agosto, septiembre, octubre son buenos meses en Lanzarote de poco viento y demás. Sabemos además que en estos momentos hay un comportamiento bastante laxo por parte de Marruecos en cuanto a la supervisión de esas salidas de pateras y demás, con lo que es previsible que en estos meses va a haber un tránsito importante si no se pone remedio. Entonces, si nos coge de sorpresa lo que se prevé, lo que quiere decir es que no hemos actuado correctamente. Yo en ese sentido lo que quiero decir es que lo lógico es que se ponga una mayor incidencia en que el CIBE funcione, que se ponga una mayor incidencia en contar con los medios necesarios para atender a esas personas y para darle cobijo mientras estén aquí. Si eso no está para septiembre y octubre es simplemente porque no hemos tomado las medidas oportunas. Yo sí quiero dar unos datos, si me permiten, porque son llamativos, ¿no? En 7 meses Lanzarote ha recibido 1.029 inmigrantes y ahora mismo acogemos al 5% de los menores inmigrantes no acompañados de todo el archipiélago, que esto se traduce en 150 personas. Estaba leyendo precisamente esta mañana que creo que el gobierno español, a colación de lo que acabas de decir, Manolo, se está planteando crear un CATE. Ahora es una nueva versión de un CIBE, pero bueno, que sería un centro de atención temprana de extranjeros, porque la situación efectivamente de la primera asistencia que le damos a estas personas no es la más adecuada. Han estado y siguen estando en naves industriales, bueno, pues en el Centro de Interpretación de la Naturaleza de Máguez, en dependencias que no reúnen las características precisamente para alojar de manera permanente a estas personas. Y sí, me llama la atención que últimamente esas pateras que llegan de forma intermitente o incluso ininterrumpida lo hagan en festivos y específicamente los domingos. Entonces, no sé si ellos también aprovechan, ¿no? Servicios mínimos que pueda haber de vigilancia, que ya son muy mínimos en la isla de Lanzarote en esas fechas. La verdad es que sigue llegando pateras. Después, en la segunda parte, vamos a estar con el senador autonómico Asier Antona, que precisamente también se está interesando mucho por el tema de la inmigración en Canarias en general. En relación al COVID, pues la cuestión no mejora, estamos ahora en cerca de 150 casos, o unos 150 casos activos. Es verdad que el 90% de estos 150 casos pues prácticamente o tienen los síntomas muy leves o son asintomáticos, Manolo, pero ya hay 2 personas, en este caso, en la planta COVID del hospital Molina Orosa, que como saben, hace 10 días o 12 días no había nadie. Sí, efectivamente, en Canarias ha tenido un repunte importantísimo. Algunos lo apuntan a la variante Delta, que presumiblemente pues ya está actuando en Gran Canaria y en Tenerife con números importantes. Estamos teniendo números récord de contagios en la comunidad de toda la pandemia. Superamos incluso los 700 hace unos días. En Lanzarote está mucho más controlada, posiblemente ahora seamos la isla que mejor está, pero desde hace 7 o 8 días hemos tenido también un repunte significativo. Pasamos de tener contagios diarios menores de 10 a superar los 20 en los últimos días. Sí, es menos cierto, ayer, que fueron 16. Sí, 16 y el sábado 14, sí. Pero ya el viernes hubo 25 sí. Y el miércoles pasado 22. Sí, la media está en torno a 20. Exacto, o sea que es un repunte importante. Vamos a ver cuáles son los datos de hoy, si realmente fueron una serie de brotes que ya están controlados, o simplemente es que también está actuando en Lanzarote la variante Delta, que no se sabe todavía. El jefe del equipo de rastreadores, que es el que se encarga de, cuando hay un caso, pues hacer el seguimiento de quienes pueden estar contagiados o han estado con ellos, decía 2 cosas: que ya no es tanto los brotes, que es verdad que ha habido 3 o 4, pero que están controlados, de 9, 8 personas, sino que ya, que el otro día te lo dije, son gente que vienen de fuera y que traen el virus, ¿no? Pero por eso pedimos que se especifique muy bien, cuando se dé el grueso de los positivos, franja de edad, si son o no importados, de otras islas o del exterior,
y conocer, por lo ¿no? visto son de otra isla de la más, península. ya, pero por eso conocer con más exactitud qué es lo que está ocurriendo, porque ahora mismo tenemos el 24% de los jóvenes de entre 20 y 29 años que han recibido ya al menos una dosis en toda Canarias. Tenemos una población vulnerable, al menos en las edades superiores, en el caso de Lanzarote, al 100% vacunadas. ¿Se están infectando personas con toda la pauta completa de la vacunación? Sí. ¿Que la incidencia hospitalaria es menor? También. ¿Que los que caen enfermos prácticamente no tienen sintomatología? Sí, pero lo que necesitamos es contextualizar bien las cifras que estamos dando, sobre todo porque tenemos que actuar con objetividad, ¿no? En el análisis que nos viene a futuro, porque ahora mismo además ha dado lo que se viene a definir ya el British Freedom, es decir, la libertad británica. Ahora hablaremos. Ahora vamos a hablar de ello, pero por ejemplo, hay islas que todavía no confían, ¿no? Entre comillas, en la movilidad que se pueda dar incluso en el turismo entre islas, y por eso La Gomera y El Hierro están haciendo cribados voluntarios. Me parece una medida interesante porque al menos están dando a entender que seguimos conviviendo con el virus, ¿no? Eso es evidente que estamos conviviendo y cada vez parece que convivimos más aquí en Canarias. Pero lo que sí está claro también es una cosa, no sé qué opina esta mesa, y es que ya son cada vez más voces. Yo primero se la oí a la ministra de Sanidad, la canaria Carolina Darias, y el otro día, el fin de semana, se la escuchaba a la consejera de Turismo del Gobierno de Canarias, y es que cree que Europa debe de cambiar los criterios, Manolo, de los semáforos. Es decir, el tema de que no es lo mismo que hoy en Canarias hayan 500 personas infectadas que lo hubiera habido hace 6, 7 meses cuando no había vacunación, cuando no se sabía todavía muy bien cómo contraatacar el virus. En fin, creen que por lo tanto se debe mirar no solo el número de contagios, sino también otras variantes, qué gente se está contagiando, qué presión hospitalaria hay de esos que se contagian, en fin. Otro elemento. Sí, evidentemente parece que se debería tener en cuenta lo que hemos aportado a la situación para calcular datos que podrían ser equiparables a aquellos iniciales. O sea, antes teníamos en cuenta una serie de contagios porque sabíamos las dificultades que teníamos a partir de eso de controlar la epidemia sin tomar medidas alternativa. Hoy, contando con casi toda la población ya, o con una, o con la pauta total de la vacuna, evidentemente tiene que ser distinto. Las dificultades que le estamos poniendo al virus para desarrollarse, para expandirse, tienen que ser constatadas también en los indicadores que nos dicen las posibilidades que tenemos de caer infectados o no. También es verdad que la incidencia hospitalaria que estamos teniendo, no nosotros, sino en casi todos lados, sí, es muy pequeña. Es cierto que hay que seguir los contagios porque es verdad que la proporción de ingresados ha bajado de forma importante, pero también es cierto que con un porcentaje menor, si no hay el más mínimo control, pues llegaremos a ocupaciones preocupantes. Efectivamente, y cuanto más contagios haya, más posibilidades hay que también se contagie gente que ya esté incluso vacunado, porque hay un 15% de la gente que se vacuna que no tiene el grado de defensa que pudiera tener una persona normal, que actúa de diferentes formas. Pero hoy hablaba en el Canarias 7 Alejandra Torres, creo que se llama, que es gerente del Complejo Hospitalario de Gran Canaria, donde por cierto hay una niña ingresada con COVID de 4 añitos. Así que ahora los vulnerables, sí, antes estaban en la cúspide o en el vértice de la pirámide y ya están un poquito por debajo, ¿no? Bueno, viene a decir que... Hay que aclarar, Usoa, por digo, para no crear la preocupación, que precisamente los niños de menos de 10 años casi son... Bueno, la preocupación existe porque muchos padres no dejan ni que te acerques a sus hijos cuando son unos bebés. Bueno, o sea que la preocupación existe y la precaución... Pero me refiero que lo que dicen los médicos es que ahí, por suerte, prácticamente no hay contagio, prácticamente. Bueno... Por suerte, porque tienen defensa también propia, nos han dicho muchas otras cosas que no se han llegado a cumplir del todo. Pero bueno, que esta persona, quiero decir, esta gerente del Complejo Hospitalario de Gran Canaria, viene a decir que los ingresos de pacientes es realmente bajo. Entonces esto también es, digamos, un acicate para el archipiélago, aunque efectivamente sigamos sumando positivos semana tras semana, pero la situación está más o menos controlada, ¿no? O sea, hay que tener esa sensación de no bajar la guardia, pero tampoco de generarlos
una especie de psicosis colectiva. Yo lo que digo es que, porque a veces uno peca o puede parecer frívolo cuando dice que efectivamente hay que convivir ya con el virus, porque usted imagínese, volver atrás ya sería, es que esto sería la catástrofe. Yo no sé cuánta gente más moriría, no solo por el virus, sino por las ruinas económicas, ¿no? Por lo tanto, yo creo que hay que también manejar esa variante. Oye, la gente dice, el gobierno se adelantó quitando el tema de la mascarilla y el estado de alarma. Pues posiblemente lo podía haber mantenido, a lo mejor un par de semanas más. Pero también tiene cierta razón que hay que empezar a normalizar la situación, porque es que si no, una vez que está vacunado casi al 100%, como decía Antuso, por aquellos que tienen más de 50 años, que son los más vulnerables, y que ya estamos muy próximos, en España estamos creo que el 50% ya con 2 pautas, quiere decir que todo el mundo, pues ya estamos muy próximos a que tengamos el 70% que ya se considera la inmunidad colectiva, que ya afectaría porque a muchas menos personas. Pero bueno, en cualquier caso hay que, en fin, tener toda la precaución. Pero ahora salta el dilema con el tema de Gran Bretaña, que a partir de hoy se han levantado todas las restricciones. A mí me hace gracia esto porque, perdóname. Todas, pero todas es todas. Es decir, ahora ya usted no tiene por qué entrar en un bar con mascarilla, no tiene que estar con un mínimo sentado de gente. Es decir, que me parece impresionante, ¿no? Que del Hombre, blanco si los al negro, rastreadores, ¿no?, te llaman y te dicen que has estado cerca de un positivo, tienes que hacer cuarentena, ¿no? Y lo digo por el propio Boris Johnson, que eso es un poco la ironía del día, porque hoy ha dado esta noticia pidiendo, por cierto, prudencia, que yo no sé cómo se puede pedir prudencia cuando tú permites que alguien vaya a una discoteca a desfasar, porque uno no va a una discoteca a actuar de manera prudente, ¿no? Entre comillas, sí que se me entienda lo que quiero decir. Bueno, pues este señor, Boris Johnson, ha pedido prudencia a sus conciudadanos en el día de hoy desde el confinamiento, porque precisamente ha dado positivo el ministro de Sanidad del gobierno británico. Entonces, todo esto también es un poco la nota de humor. Que el virus pero bueno, tiene... Es lo que estábamos comentando antes, algo más de la mitad de la población británica tiene la pauta completa de vacunación. Esto les va a permitir viajar con cierta tranquilidad, porque por ejemplo en el caso de España y de Canarias se les permite venir sin hacer cuarentenas, y el 46 millones de los 66 que son ellos tienen ya una dosis al menos. Por lo tanto, sus cifras vienen a dar cierta esperanza, aunque siempre va a haber una parte de la población, y sobre todo vinculada al ámbito sanitario, que va a decir que es demasiado temerario o temprano, ¿no? Pero como dice Boris Johnson, entonces ¿para cuándo? Es que tiene cierta razón, si no abren en verano, que es cuando están todos los niños, no están en las aulas, cuando de alguna manera tienen controlado el tema del 70% con una pauta al menos de vacunados de su población. En fin, yo lo que quizás tendría que haber hecho una desescalada un poquito menos, con más paso, ¿no? Más parecida a la nuestra, pero sí es verdad que a ellos les cogió con el pie cambiado la variante Delta, que les hizo un agujero cuando ellos precisamente iban a empezar a hacer la desescalada, y lo que han hecho es llegar al final de la desescalada sin haber dado los pasos previos. Sí es verdad que es complicado, que sabemos que el hecho de que se llegue a esa normalidad sin ni siquiera pautas de comportamiento estabilizados va a ser difícil, y también va a ser difícil para nosotros, porque vamos a recibir a una gente que se está moviendo con absoluta normalidad cuando el riesgo no ha desaparecido, lo que puede hacer que tengamos nosotros un mayor nivel de contagio. De esta manera, también. Aquí tienen que venir los ingleses con PCR, ¿eh? No pueden venir sin PCR. No, claro, es que esas exigencias se las ponemos nosotros. Claro, ellos tienen que cumplir nuestros requisitos. requisitos. Es allí donde ellos... En cambio, los de la Unión Europea no tienen que venir con PCR, sino solamente con el certificado COVID. Los que tienen la doble pauta, la pauta completa. Exacto. De todos modos, no les ha cortado en nada, porque hoy estaba leyendo en Hosteltura además que se han incrementado las reservas en un 400%. En España en las últimas horas. Ya lo han negado los agentes turísticos, ¿no? Pero bueno, porque incluso hoy hemos tenido unas bajadas de bolsa impresionantes, y sobre todo del factor turístico, ¿no? Que también esto hay que dar una de cal y otra de arena, y efectivamente hacer una lectura no sesgada, sino un poco más al detalle. Y efectivamente las cosas no son ahora como para decir vamos ya a recuperar el turismo, porque no va a ser así. Lo que dicen los sectores que he oído yo es que cuando se habla del 400 es que los que los dicen no saben ni contar, es lo que dice ellos. No, es que lo dice, mira, primero porque si usted crece de 2 turistas a 4, efectivamente es el 100%.
pero solo han crecido 2 personas más. Es decir, lo que quiere decir es que, claro, si prácticamente ingleses antes no había, pues ninguno, ahora si hay 100, pues ya parece que es el 400%. No, pero es que fíjate, valores como Meliá, que son muy solventes, Iberia, han sufrido caídas espectaculares en la bolsa, y luego aparte, por ejemplo, Bulgaria, que es un destino que podría estar muy interesado, muy de moda, por cierto, y muy recomendable, podría estar muy interesado también en recibir turismo, ha puesto al Reino Unido en su lista roja. Bueno, lo cierto es que nosotros hemos hablado aquí con Susana Pérez, que es la presidenta de en este caso de la patronal turística, de la Confederación Turística de Lanzarote, y ella dice que efectivamente que las cosas pintan mucho mejor que hace escasamente una semana, porque ya se ha abierto el turismo inglés y se ha abierto también, que es muy importante para Lanzarote, el turismo irlandés. La apertura del mercado británico-irlandés ha conseguido que se haya incrementado un 25% las reservas turísticas en Lanzarote. Susana Pérez, presidenta de la Federación Turística de Lanzarote, reconoce que muy lentamente, pero se nota un pequeño repunte de reservas en estos días. Se habían incrementado en un 25%, así que bueno, se va produciendo de manera muy paulatina un incremento de reservas, como digo, de manera muy paulatina, porque una de las cosas que tenemos que ganarnos entre todos, ¿no?, desde la turoperación, por supuesto nosotros desde nuestro destino, es la confianza, ¿no?, en el turista, en el consumidor británico, que bueno, pues ha estado tan castigado y ha sufrido pues esos cambios, ¿no?, de medidas y de restricciones de una semana o de un día para otro por parte del gobierno británico. Hizo hincapié en la apertura del mercado irlandés tras meses cerrados a Canarias. El director de la OED de Irlanda, Rubén López, pues hoy también comienza en Irlanda la puesta en marcha del certificado COVID digital en Irlanda, y esto supone pues la apertura, ¿no?, en la movilidad, en el traslado, en los viajes de los irlandeses. La imagen de nuestra isla en relación a la pandemia es buena, y de ahí que hayan aprovechado la Federación Turística para lanzar la campaña Lanzarote Segura. Hemos lanzado una campaña de Lanzarote Seguro, Lanzarote Safe. A fecha de hoy, bueno, pues es como digo, hay unos datos muy buenos, si bien es cierto que se están produciendo algunos contagios en estos días, esperemos, ¿no?, que sean datos obviamente y brotes controlados, que nos permita seguir manteniendo pues, al menos los indicadores más bajos de Canarias. Pérez mantiene que ya está abierta una parte importante de la planta alojativa. De julio prácticamente, y bueno, pues más o menos arrastramos el mismo porcentaje de aperturas que junio, hacia un 60% de establecimientos alojativos abiertos. Esperemos que este inicio, ¿no?, de llegada de turistas británicos. En definitiva, que vuelos y plazas aéreas hay con Lanzarote desde casi toda Europa y España, y ahora solo falta que se llenen. Bueno, ahora vamos a publicar en Lanzarote Digital, me cuentan los compañeros, los vuelos que llegaron ayer y los que estaban previstos que llegaran durante el día de hoy. Y realmente es un aumento espectacular. Pero hay que aclarar que una cosa son las plazas disponibles y otras cosas es cómo vienen esos aviones de Europa. Si vienen vienen llenos, si vienen vacíos, si vienen medio llenos, en fin. Es un poco lo que estaba diciendo también Susana, que hay buena expectativa porque para empezar a venir tiene que haber plazas. Si no hay plazas aéreas, pues difícilmente va a venir nadie. Sí, efectivamente, es tremendamente positivo el hecho de que ya se vean entrar y salir aviones con regularidad del aeropuerto y en situaciones parecidas a las que teníamos antes de la pandemia. No igual, pero sí te da la sensación cuando paseas cerca del aeropuerto que están entrando aviones y saliendo y de distintas compañías y destinos emisores. Evidentemente, si no hay plazas, no pueden venir, porque la gente todavía no vuela y volar incluso solo desde Alemania o Inglaterra sería bastante desagradable. El hecho de que estén esos aviones es primero que las compañías tienen las mismas expectativas que nosotros, o sea, ellos saben que hay una intencionalidad de venir y que todo apunta a que va a venir cantidades importantes de turistas a la isla. Ahora las entradas son de pocas personas, pero a medida que va pasando el mes, pues se seguirán llenando si no hay ningún cambio nuevo de tercio. Tanto es así que usted va a alquilar un coche para finales de julio y es imposible en Lanzarote, con lo que evidentemente alguien lo ha reservado antes que usted. Tuve oportunidad de hablar con gente del sector el fin de semana, del sector del coche de alquiler, y no solo en Lanzarote, Manolo, no hay coche de alquiler en agosto, no hay coche de alquiler en toda Canarias. Y el sector de las vías turísticas. Y han tenido que
el sector de las vías turísticas, que es ahora mismo un alojamiento que se está solicitando mucho, pues también unos precios espectaculares en incremento de junio, por ejemplo, en la comparativa a este mes de julio, y luego eso, dificilísimo encontrar ya un alojamiento, porque además te exigen un mínimo de 3 días, etcétera, etcétera. Con respecto a el Gobierno de Canarias, creo que hoy va a presentar esas medidas. Ellos han definido proporcionales de solicitud del toque de queda al Tribunal Supremo y dicen que es la mejor medida, el mejor argumento para el control de la pandemia por parte de una autoridad como puede ser la del Gobierno regional, mucho más allá que el control de los botellones. Y a mí esto me ha llamado mucho la atención porque digo yo, ¿qué problema tienen en controlar los botellones que ya de por sí son ilegales? Me refiero a botellones ilegales. Tú lo que te quieres decir es que primero deberían de controlar lo que es ilegal. Botellones o lo que son concentraciones que se están dando además en la vía pública y que han sido denunciadas, como la de este fin de semana en La Graciosa, donde por cierto estaban disfrutando de su Día del Carmen. Felicidades a todas las Cármenes. Pero La Graciosa se le puede permitir, que allí prácticamente no hay nadie, hombre, contagiado. Sí, seguro. Allí el que está contagiado lo tiran al mar. Claro, es verdad, lo hacen desaparecer de las listas. No, en serio, pero hombre, yo creo que es el Día del Carmen, es el único día que tenían ellos ahí para celebrar y es normal. Parece exagerado, pero a lo mejor son 40, 50 y parece que son una multitud, ¿no? Bueno, en cualquier caso, Lanzarote se ha portado bastante bien, la juventud dentro de lo que cabe. Hay otras islas que por lo menos por lo que yo he visto en la televisión, o aquí lo hacen bien y se esconden bien porque no hemos visto mucho botellones más allá, lo del charco, que siempre el fin de semana... Sí, pero que me refiero a que es curioso cómo el Gobierno de Canarias vuelve a pedir, o en este caso casi a aclamar al Supremo que le dé la razón que no le ha dado el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, porque a lo mejor no lo ha argumentado convenientemente, o sea que ha habido bueno, pues una presentación de una petición sin... estructura suficiente, ¿no? Pero bueno, y luego ellos no asumen su propia responsabilidad competencial, que es el control precisamente de lo que pasa en la vía pública. Entonces eso sí que me llama la atención. Bueno, pues ya veremos, ya veremos. Por cierto, que la AstraZeneca, que es la vacuna que se ha puesto pues, en Inglaterra prácticamente toda la población, ya se va a dejar de distribuir en España, y la que haya sobrado, porque creo que tenía unos pedidos ya previstos, o solicitado en su día con la Unión Europea, se van a regalar, entre comillas, a aquellos países más necesitados que todavía no tienen ni siquiera vacunas, ¿no? En Madrid, por lo visto, tenían más de 200.000 más de 200.000 vacunas, cuando la población está todavía en Madrid, muchas sin vacunarse. Yo lo que no entiendo muy bien, ¿por qué? Porque es que dan una inseguridad a aquellos que no la hemos puesto, total, ¿no? Porque no sé por qué la retiran. Lo que pasa es que bicho malo. No, porque, oye, toda mi generación no es mala, que nos lo pusimos todos de los 60 para arriba. De los 60 a los 70. Hasta los 70, perdón. Sí, además creo que en una franja determinada no permitían, ¿no? La combinación con Pfizer, que en algunas otras franjas de edad sí, podías tú elegir, era una alternativa que es que al principio nos dijeron que era para los que teníamos menos de 55. Sí. Después que si era para más de 55, después de 60 a 65, después incluido hasta 70. Lo cierto es que después lo cogieron de conejillo de sin cita previa. Aquí a los que tenemos 60 para arriba nos cogieron. No, pero es muy importante que las vacunas lleguen en los países ahora mismo no desarrollados o con problemas graves en sus planes de vacunación, como puede ser la India y Brasil, porque de ahí nos vienen las cepas más peligrosas. Habría que vacunar a todo el mundo, claro, todo el mundo en el sentido global. amplio de la expresión, y aquellos que no tienen dinero para pagarla, pues habría que sufragársela, porque realmente eso es de las cosas que va a hacer que se retrase la recuperación económica, porque que haya países con el virus va a hacer que el virus siga transitando, ¿no? Bueno, pues ya veremos, ya veremos. Por cierto, que una triste noticia, al menos nos enterábamos el fin de semana, y es que un jugador de baloncesto de aquí, de Arrecife, en este caso, tuvo la mala suerte de pillar o de coger, en este caso, la malaria en Nigeria, donde había acudido de vacaciones. Se llama Roca, es como le conocían a este jugador, que bueno, estudió aquí en la isla de Lanzarote en la época ya de Benjamín, en categorías que fue llegando y superando, y ya estaba creo que estaba en el equipo EVA, que en el equipo senior de Conejeros, que es la máxima categoría que tiene Lanzarote. Bueno, pues vamos de aquí a darle un fuerte abrazo a toda su familia. Mira qué
que es verdad que la malaria, según estuve leyendo, suelen morir unas 400.000 personas todavía al año en el mundo, ¿no? Sobre todo en el África Central, también en América, incluso en Asia. Y lo cierto es que mala suerte, ¿no? Que haya ido de vacaciones y haya podido coger esa mortal enfermedad, ¿no? Que mueren, ya digo, 400.000, pero antes morían mucha gente más. Bueno, ¿qué le parece, Manolo y Usoa? El otro día, no sé si tuvieron oportunidad de ver, oír o leer algunas de las crónicas sobre el pleno que se celebró en el Cabildo de Lanzarote sobre el Plan Insular de Ordenación de Lanzarote. Al final la sensación que nos llevamos mucho es que la cuestión es, el grupo de gobierno lleva 2 años un poco pensando qué hacer con el plan insular, pero sin hacer realmente nada. Hombre, eso no es la impresión, esa es la realidad. La realidad es que no se ha hecho nada, no se ha movido un papel, la situación está exactamente igual que estaba al acabar el mandato anterior, con el agravante de que han pasado 2 años. Lo que sorprende sobre todo es que el Partido Socialista, en este caso, siempre ha hablado de liderar la ordenación de la isla. En ese primer plan insular tuvo bastante protagonismo, pero ni cuando estuvo en el gobierno fue capaz de ponerlo como una prioridad, ni cuando está gobernando directamente, o sea, cuando preside la institución, se le ve intención de sacar esos temas de la situación en la que se encuentra. Es como si estuvieran convencidos que la mejor situación a la que puede llegar Lanzarote es en la que está. O sea, sí. Ahí mucho más amarrada de lo que convendría para estos momentos de desarrollo y muy dependiente de las decisiones políticas para hacer modificaciones puntuales. Al revés de lo que hacen las sociedades avanzadas, que es darle la mayor transparencia a las leyes para que puedan desarrollarse con normalidad y no haya que ir a casos excepcionales. Aquí se apuesta por mantener pues cosas como el plan general que se aprobó en el año 91 y no se ha hecho el más mínimo cambio para que se actualice. Y sobre todo, Usoa, también, no sé qué te parece a ti, el hecho de que efectivamente, porque Coalición Canaria llevaba 10 años gobernando y no fue capaz de sacar ese documento de planeamiento. Y es verdad que puede ser en el debe de Coalición Canaria una cosa muy negativa, el fracaso de no haberlo sacado. Pero es verdad que Coalición Canaria siempre ha querido sacarlo, se nota, lo intentó con peor suerte con los socios que tuvo, porque es verdad que ninguno le apoyaron. Inicialmente Marco Vergá lo intentó también, el socialista Marco Vergá, pero se dio cuenta de que había un paripé en la dirección del partido que le decía, quita el pie del acelerador de ese plan porque no va a salir adelante y además no vamos a ir del grupo de gobierno, como ocurrió después. Como ocurrió después, pero un poquito tarde, ¿no? Porque es que ahora mismo me estaba acordando de esa carta y rueda de prensa posterior y de la presidenta, haciendo balance de los 2 años de gestión que ya lleva junto con el Partido Popular y hablando del megacaos en el que estaba inmersa la primera corporación insular cuando ellos eran copartícipes porque cogobernaron, ¿no? Pero bueno, de cualquier manera, yo voy a hacer una lectura más electoral. En principio, a mí me da la sensación de que no quieren quemarse, o al menos la lideresa del Partido Socialista en la primera corporación insular, porque es quien en este caso lleva la batuta, quiere mantenerse en barbecho. Es mucho más cómodo, ¿no? Porque al fin y al cabo, y más rentable en términos electorales de cara al futuro, si no te mueves, pues no ofendes ni siquiera a los tuyos. Así que en esta parálisis ya incorporada a la pandemia y al COVID, pues tenemos que sumarle la falta de acción y cambio prometidos que inevitablemente van asociados a este documento. Hombre, lo que sorprende sobre todo que parecía a lo largo de estos 10 años que el hecho de que no estuviera presidiendo la corporación el Partido Socialista era el principal hándicap para que saliera ese planeamiento. No hay que olvidar que el planeamiento, las modificaciones que se han hecho pendientes de aprobación se iniciaron precisamente con una presidenta socialista. En el 2007 Manuela Armas fue la que promovió esa contratación del arquitecto que lideró esa
esas modificaciones. Y al final no se ha hecho absolutamente nada, cayéndose por propia evidencia de que ese no era el problema. Y a medida que pase el tiempo, se le va a dar mayor credibilidad a las críticas que hacía el propio expresidente cuando decía que él estaba dispuesto a aprobarlo y que era el Partido Socialista, que ni tan siquiera, estando ellos, como estuvo Marcos Vergá al frente del plan, fueron capaces de apoyar. Pero yo tengo esa doble visión o interpretación sobre este tema. Una, coincido con Jorge en que efectivamente ellos a lo mejor consideran que tal y como está ahora mismo la isla o los recursos que ya se han quemado, no seguir a lo mejor ampliando esa idea de desarrollismo como ellos la definen, les lleva a este impasse, ¿no? Y luego también, por el otro lado, considero que es un tema muy engorroso, que genera una polémica de forma natural, es decir, el debate, y además, como decía el señor exalcalde, bueno, no, ya ahora alcalde del Ayuntamiento de Tías, ¿no?, José Juan Cruz, no se puede hablar del plan general a 2 años de las elecciones. Sí, no, es que cuando no se puede hablar ni 2 años ni no antes, compensa, no compensa. Siempre está a 2 años de las elecciones. Pero si yo creo que este tema ya está bastante... Si yo creo que ya... Antes yo... Es verdad lo que decía José Juan antes, que el que se podía llevar los réditos, el presidente con el que se aprobara el plan. Pero yo creo que está tan choteado este tema que ya la gente hasta en fin, porque esto tiene una repercusión directa en el desarrollo. Y evidentemente puede ser, como dices tú, a más o a menos, porque para eso ellos pueden hacer el plan y pueden recortar si quieren recortar. Pero lo que no pueden recortar ni pueden impedir es las mejoras que son necesarias en las infraestructuras, que se hacen necesarias en el ámbito educativo, en el ámbito sanitario y también en el ámbito que a veces se echa de mejorar nuestra red viaria, ¿no? En fin, y hay infraestructura como el carril bici que necesita en muchos de los sitios tener que modificar el plan. Luego está el apartado del sector primario, que siempre se habla de ello. En las elecciones se le va a echar una mano, pero después, y con el viejo plan, porque no se tomó, el viejo plan se hizo exactamente o estaba enfocado para el tema de la contención del crecimiento turístico y se tocó de manera muy endeble, ¿no?, el tema del sector Pero perdona, primario, ¿no? Jorge, porque yo no... Ahora te dejo, Manolo, es una cuestión que me acaba de venir ahora a la cabeza, pero que me parece también importante reseñarla. Estás comentando que el Partido Socialista y el Partido Popular ya dan por hecho que no van a mover ni un papel del Yo guión, creo que por lo menos este año... ¿pero lo han especificado ellos de alguna manera o es porque el otro día Coalición Canaria solicitó que le dieran como una especie de programación, ¿no?, de lo que tienen pensado a este respecto y ellos ni siquiera llevaron este punto a debate? No solo que no llevaron a debate, es que no aportaron nada. No trasluce absolutamente nada que se esté moviendo en ese sentido el cabildo. Y por otra parte, a mí me sorprende porque aquí cada persona saca sus conclusiones pues atendiendo a sus propias necesidades discursales. O sea, ¿de dónde se saca? ¿De dónde se saca que aprobar el plan general 2 días antes, o 1 mes antes, o 2 meses antes, 1 año antes de las elecciones va en contra de quien lo aprueba o a favor de quien lo aprueba? ¿Cuáles son los antecedentes? Yo el único antecedente que conozco en Lanzarote es el del año 91. Se aprobó el plan general, el plan insular de ordenación del territorio, el único que ha habido a lo largo de todo este tiempo, precisamente un año electoral, y perjudicó a la oposición, que yo sepa, no. ¿Favoreció al grupo de gobierno? No, porque pasaron de estar gobernando a irse a la oposición porque hubo otros movimientos implicados en esas elecciones. Yo creo que lo que no hay es voluntad. Entre otras cosas, porque a mí me pueden decir, oye, mira, cuanto menos movamos el plan, más controlado tenemos la isla, pero menos definida tenemos la isla. Y es lo que te decía antes, o sea, que un plan de ordenación no nos dice exclusivamente si queremos más camas o menos camas, que ese debate es el más desarrollado que está en Lanzarote. Nos dice, ¿no?, qué tipo de carreteras queremos, por dónde van a pasar, si queremos un carril bici o no, cómo queremos ordenar los jardines de la isla,
cómo queremos hacer el riego de futuras instalaciones sanitarias. Todo, porque estaban los sistemas generales insulares, que era donde se iban a colocar. Pues si usted quería colocar, pues yo qué sé, Endesa se quiere cambiar de sitio, ¿a dónde va? Tendrá que haber un espacio en la isla determinado, porque eso tiene repercusión insular. Ese tipo de cosas hay que saberla y no se sabe. Bueno, es que tenemos ya esperando y vamos 2 minutos de publicidad y vamos a hablar con el senador autonómico del Partido Popular, Asier Antona. Bueno, pues hacía tiempo que queríamos hablar precisamente con el senador autonómico del Partido Popular, don Asier Antona. Buenas tardes, ¿cómo estamos? Encantado de estar con ustedes, Jorge. Muy buenas tardes. Pues me alegro de verlo. En este caso lo hemos llamado por varias cosas, varios asuntos. Creo que usted iba a mantener una reunión con Costa para ver cómo se está desarrollando este polémico asunto de los nuevos deslindes que está produciendo también tantos problemas en todas las islas y sobre todo en los núcleos marítimos de las costas canarias, ¿no? Sí, bueno, hemos solicitado una reunión con la directora general de Costas, todavía no hemos tenido respuesta, pero la intención que tenemos los senadores canarios es mantener un encuentro con ella. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a presentar a lo largo de esta semana una proposición de ley que modifique la ley de costa y que incorpore una disposición adicional para que aquellos núcleos costeros con valor etnográfico en el territorio de Canarias y en otros puntos de España que estén afectados por la ley de costa, pues puedan salvarse en función al valor patrimonial, cultural, turístico, etnográfico en definitiva, ¿no? Y por eso es lo que hemos pedido a la directora general de Costa. Vamos a incorporar esta proposición de ley que esperemos contar con el apoyo de otras fuerzas políticas para modificar la ley de costa y para aquellos núcleos costeros, por ejemplo, en la isla de La Palma, como Punta Larga y El Faro, en el municipio de Fuencaliente, que tienen orden de derribo ya por una sentencia del Supremo, aunque han recurrido, pues puedan ser salvados a raíz de esta modificación legal. Efectivamente, Asier, también aquí se puede decir que hay también núcleos costeros, como puede ser Punta Mujeres, que tú conoces, Arrieta, Órsola, que efectivamente se ven afectados por estos nuevos deslindes, ¿no? Sí, efectivamente. Hay núcleos costeros, Jorge, que acumulan valores culturales, históricos, etnográficos y que su demolición supone una pérdida patrimonial y cultural, histórica y turística de gran valor. Y además hay muchos núcleos que están mucho antes que la propia ley de costa. Por eso lo que hemos dicho que en base a esos criterios, creo que incorporando esa disposición adicional, modificando esa ley de costa 22/1988, pues tendríamos la posibilidad para que, de acuerdo a los ayuntamientos, porque los ayuntamientos son los que tienen que justificar a través de un expediente que efectivamente esos núcleos costeros afectados por costa tienen ese valor histórico, cultural, tradicional, turístico, etnográfico, para que puedan ser salvados si esa disposición adicional, si esa modificación que pretendemos llevar a cabo en el ámbito del Senado, pues prospera. Yo creo que es una buena salida para generar seguridad y certidumbre. Hay muchos núcleos costeros, y lo sabemos muy bien, también en la isla de Lanzarote, que tienen una tradición pesquera tradicional, cultural, turística, mucho antes incluso que la propia ley de costa. Hay núcleos costeros que llevan siglos y la ley de costa es del año 88. Por eso yo creo que es razonable lo que vamos a solicitar, que es razonable esa iniciativa legislativa que vamos a presentar en el ámbito del Senado, insisto, esta semana, y esperemos contar con el apoyo del resto de las fuerzas políticas. Bueno, pues nos alegramos porque hay preocupación sobre todo aquí en Lanzarote, porque hay muchos núcleos costeros. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? En este caso, a mí lo que me sorprende, vamos a ver, tenemos una ley del año 88 y tenemos desde esa época casi este tipo de reclamaciones que se hacen. Ha gobernado el PSOE, ha gobernado el PP, ha gobernado el PSOE, ha vuelto a gobernar el PP, vuelve a gobernar el PSOE y le seguimos reclamando que sean precisamente respetuosos con esos pueblos que están ahí desde muchos de ellos de tiempo inmemorial. ¿Por qué no se concreta una normativa que tenga ya en cuenta algo definitivo? Bueno, efectivamente, no solo la ley de costa del año 88, sino que después fue modificada cuando el Partido Popular estaba gobernando. Por tanto, como usted ve, aquí yo no estoy responsabilizando ni a un gobierno ni a otro. Lo que está claro es que hay un problema grande, que lo conocemos muy bien
fundamentalmente los canarios, que sabemos muy bien las peculiaridades que tenemos en esos núcleos costeros, en esos poblados costeros tradicionales, culturales, patrimoniales, incluso turísticos, y que creo que el derribo por parte de la Dirección General de Costa, en fin, es un atentado contra todo eso, ¿no? ¿Por qué ahora? Bueno, porque se plantea esta iniciativa ahora. Tengo la responsabilidad de ser el senador por la Comunidad Autónoma de Canarias, que junto a otros senadores de otros sitios de España que están también afectados a esas situaciones de costa por la propia Dirección General de Costa, hemos acordado que creíamos importante que se pudiera modificar. ¿Cómo? Metiendo un artículo, metiendo una disposición adicional que puedan abordar de manera singular la ley de costa esos núcleos costeros que tengan valor etnográfico, que tengan valor turístico, que tengan valor paisajístico, tradicional o cultural, y que efectivamente estén mucho antes que la propia ley de costa del año 88. Es verdad que, como bien decía, esto es un problema histórico, pero bueno, no por eso no podemos dejar de afrontar este tema, que creo que, como bien decía Jorge, pues dará tranquilidad a muchas personas que están viviendo, que residen o que tienen como segunda residencia esos núcleos costeros. Asier, Usoa quería hacerte una pregunta. Sí, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, ya que ha dicho que hay otras personas senadoras que están sensibilizadas con sus respectivas territorios no costeros, uno de ellos puede ser Manolo Fajardo, que es el senador por la isla Lanzarote. Bueno, yo espero que Manolo Fajardo apoye esta iniciativa que vamos a presentar. Si Manolo Fajardo apoya esta iniciativa, que es del grupo del Partido Socialista, entonces ya le adelanto que esta iniciativa prospera y sería una magnífica noticia para Canarias. Ahora, la pregunta hay que hacérsela. Sí, no se preocupe, que yo en cuanto salga de aquí se la voy a preguntar. Pero quiero también especificar en qué cambia, ¿no? Concretamente su propuesta, porque aquí también tenemos un problema con la nueva construcción, precisamente con ese deslinde de 100 metros que se propone, y también el caso, por ejemplo, del Golfo, en el cual también Manolo Fajardo, en otras ocasiones, estando el Partido Socialista con poder en España, ha insistido en este tema, y lo único que se ha conseguido es una concesión administrativa de 50 años, ¿no?, para que esas casas y esa actividad económica ligada a el deslinde pues puedan mantenerse y no corran un riesgo inminente. Por eso, si incorporamos un artículo, una disposición adicional, donde evidentemente la ley de costa arbitre y tenga un trato singular a aquellos núcleos costeros con valor etnográfico, pues generaríamos certidumbre, tranquilidad y seguridad a aquellas personas que tengan esos núcleos costeros en esos poblados costeros. Y si usted le pregunta al senador Fajardo, y efectivamente el señor Fajardo también está sensibilizado con este tema, que sabemos muy bien los que vivimos en Canarias que estos problemas existen, pues ya le adelanto que con el apoyo del Partido Socialista esta disposición adicional se incorpora a la ley de costa y entonces va a generar una seguridad y una certidumbre a aquellos núcleos costeros como la isla de Lanzarote o en muchos puntos del archipiélago que están afectados por la ley de costa. Ya le digo, yo hace algunas semanas me reunía con los vecinos de Punta Larga y El Faro y ellos ya tienen una orden de derribo porque es una sentencia del Supremo y estaban muy preocupados. Pues bien, esta disposición adicional lo que generará es un marco jurídico que una vez que se reconozca un valor etnográfico a aquellos núcleos costeros, pues evidentemente pueden ser tratados de manera singular por la propia ley. ¿Pero serían intocables o volvemos al tema de las concesiones administrativas? Bueno, es que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Es decir, le pregunto porque no me queda clara la disposición, qué alcance va a tener, ¿no? Lo que real dice y concreto. Asier es si esa modificación va a dar la seguridad plena, si se introduce como ustedes pretenden, la seguridad plena a aquellos que tengan casa en la primera línea de esos pueblos costeros, porque... Vamos a ver, sí. El tema está que los ayuntamientos afectados por esa situación, donde tengan poblados o núcleos costeros, tienen que elaborar un expediente que tienen que ser remitido a Costa, tal y cual vamos a redactar la proposición de ley. Sí. Y ellos son los que tienen que argumentar a través de un expediente que esos núcleos costeros tienen un valor etnográfico, cultural, histórico, o que la pérdida de esos núcleos costeros supone una pérdida patrimonial, cultural, histórica o turística, o que además esos núcleos costeros estén mucho antes de la ley de costa. Si eso se argumenta a través de un expediente por parte del ayuntamiento donde están afectados esos núcleos costeros, esa disposición adicional viene a recoger esa cuestión precisamente, que haya una percha jurídica, un marco jurídico para que esos núcleos costeros, a raíz de un expediente
del propio municipio afectado, pues pueda ser reconocido como valor etnográfico y pueda ser salvado de esa situación de la ley de costa, que hoy están afectados muchos núcleos costeros en Canarias. Así es, habrá que esperar a ver cómo responde en este caso la reunión que pretenden mantener, a ver por dónde van los tiros. Otro tema que ustedes siempre trabajan mucho también es el tema de la inmigración. Ayer mismo llegaba pues otra patera por la isla de Lanzarote. Y ciertamente también cuando estaba el Partido Popular gobernando, pues también venía, es verdad que tuvieron suerte en el último tiempo que vinieron menos, pero también venían. El tema es, en Lanzarote prácticamente todas las que llegan por por la zona norte, pues no son detectadas. ¿Por qué? Porque no funciona el CIBE. Pero además tenemos un problema también de que aquí ya prácticamente no hay centro de acogida. Se han improvisado cuando han llegado una avalancha, pero realmente ahora se van todos, en este caso, a Fuerteventura, al Matorral. Pero lo cierto es que seguimos con el problema y yo no veo, de verdad, Asier, no veo una intencionalidad política de resolverlo. Vamos a ver, no solo no funciona el CIBE, sino que en la isla de Lanzarote, en un almacén, hay un CIBE que el Partido Popular compró y que todavía está empaquetado en un almacén en la isla de Lanzarote y no se ha puesto en marcha. Por tanto, usted ve cómo está llevando a cabo este gobierno la política migratoria. Mira, la política migratoria tiene que pivotar sobre varios pilares. Primero, la política humanitaria. Esto es un problema de la desesperanza y la desesperación de mucha gente y muchas mafias que están operando con estas personas que quieren buscar un futuro mejor. Por tanto, tiene que existir una política humanitaria y no existe una política humanitaria. Después, una política de control de las fronteras de seguridad coordinada con la Unión Europea. Nosotros somos la puerta sur, la frontera sur de la Unión Europea y por eso hay una coordinación con el Frontex y no está existiendo esa coordinación entre el gobierno de España y la Unión Europea. Y por otra parte, también todo lo que tiene que ver con la política diplomática. La ministra Laya, que ya no está, no ha llevado a cabo una política diplomática con los países afectados por el fenómeno migratorio y hemos tenido un lío con Marruecos. Esa es la realidad. Y si además a todo esto le suma que no hay una coordinación entre los departamentos ministeriales y los gobiernos y el gobierno de España con el resto de las comunidades autónomas, pues no existe una política migratoria. El Partido Popular, ¿qué ha hecho? Ha ofrecido a Pedro Sánchez un pacto por la política migratoria. El gobierno de Pedro Sánchez no ha tomado la mano del Partido Popular, de Pablo Casado, para ese pacto por la migración. Tiene que existir esos criterios. Y lo primero que tiene que existir es que el gobierno de Pedro Sánchez se aclare, se siente con el resto de las comunidades autónomas y que hablemos de la verdadera política diplomática, de la verdadera política migratoria. El problema es que España, el gobierno de España, carece de una política migratoria. Bueno, nos quedan dos minutos. Me gustaría ya hablar algo más de política del Partido Popular. Usted pues abandonó la presidencia ya hace 2 años, si no me equivoco, señor Asier. ¿Cómo ve el funcionamiento del partido en Canarias? Bueno, pues que somos la oposición y tenemos que ser la alternativa de gobierno a este cuatripartito de izquierda, ¿no? Si el cuatripartito de izquierda no está funcionando, y ahí están los datos, la única alternativa viable posible que Canarias necesita es un partido moderado, un partido de Estado, un partido que tenga las ideas claras, y eso tiene que ser el Partido Popular, de abajo arriba, ¿no? Desde los municipios, pasando por las islas y por último en la Comunidad Autónoma de Canarias. Pero usted cuando ve declaraciones, que me imagino que estará al día, del señor Casimiro Curbelo, usted que estuvo en todas esas negociaciones, que incluso algunos dijeron que podía haber sido hasta presidente del gobierno de Canarias, que bueno, que no está todo lo contento o que cree que puede haber otras alternativas al pacto actual, ¿se lo cree o realmente está lanzando mensajes a navegantes? Yo de Casimiro me creo muy poco, ¿no? Casimiro ya ha demostrado que todo cuanto dice no se lo cree ni él mismo. De hecho, al día siguiente rectificó lo que había dicho el día anterior, ¿no? Es que no quise decir lo que ya dije. Mire, Casimiro Curbelo dice una cosa y la contraria y juega al despiste, evidentemente. Primero, para meter presión a los socios de gobierno y sacarle más partido a lo que ya tiene, y segundo, para ilusionar a la oposición. Y por tanto, Casimiro Curbelo, yo estoy convencido que aquí no va a haber ningún movimiento de ningún tipo, y si Casimiro Curbelo no está contento con el Pacto de las Flores, tiene una única opción, que es abandonar el Pacto de las Flores, pero no anunciarlo. Estas cosas no se anuncian, sino que se hacen. Pero yo creo que Casimiro Curbelo obedece a la típica estrategia ya vieja que nos tiene acostumbrados, que es de vez en cuando sacar la patita para decir qué hay de lo mío, y qué hay de lo mío es qué hay de La Gomera. Manolo, venga, 2 últimas preguntas para Usoa y Manolo. Sí, en este caso, siguiendo con la política, las expectativas del PP siempre parece que estaban limitadas por el posicionamiento en el gobierno de Coalición Canaria. Se decía que mientras estuviera en el gobierno, Coalición Canaria, pues evidentemente controlaría
el poder en las islas y eso tendría una influencia positiva para ellos en las elecciones. Eso en este momento no existe. ¿Le da eso unas mayores posibilidades al Partido Popular en futuras elecciones o es tan bajo también el perfil que tiene el Partido Popular en Canarias que será muy difícil? Mire, Coalición Canaria es nuestro rival electoral en el ámbito autonómico y municipal. ¿Por qué? Porque es un partido de centro-derecha, en la gran mayoría, porque el electorado que vota a municipales, autonómicas, a Coalición Canaria es el electorado que después vota al Partido Popular a las elecciones nacionales. Por tanto, cuanto más débil sea Coalición Canaria en Canarias, más fuerte será el Partido Popular de Canarias. Y cuanto más cuotas de poder tenga el Partido Popular y menos tenga Coalición Canaria, más posibilidades de gobernar tenemos en Canarias. Esa es mi teoría. Lo he hecho en la isla de La Palma. Nosotros hemos llevado un pacto con el Partido Socialista y por eso el Partido Popular de La Palma es fuerte, porque fuimos capaces de ponernos de acuerdo y dejar a la Coalición Canaria en la oposición, que insisto, es nuestro principal rival político y electoral, y es lo mismo que está haciendo en la isla de Lanzarote, donde gobernamos en Arrecife o en el Cabildo de Lanzarote. Y yo ya insisto, nosotros tenemos un rival político en Canarias, que es Coalición Canaria, y cuanto más débil sea Coalición Canaria electoralmente, más fuerte será el Partido Popular. Y si queremos gobernar Canarias, tenemos que tener estas cosas claras. Venga, Usoa, la última pregunta para el respecto señor Asier. a esta idea, ¿no?, que argumenta, vamos a ver, a nivel nacional tenemos a un Partido Popular y un Partido Socialista cada vez más polarizado, ¿no?, de cierta manera más enfrentados entre ellos. Se han roto las negociaciones con respecto también al cambio del Consejo del Poder Judicial y a la modificación que es algo necesario, ¿no?, y perentorio, tal y como ha exigido Europa, pero aún así seguimos dilatando este proceso. El Partido Socialista inicia también cambios territoriales, cambios de gobierno, ministeriales, y todo esto me dice que no afecta a las relaciones del Partido Popular y el Partido Socialista aquí en Lanzarote. Bueno, eso lo tendrá que preguntar usted a la presidenta insular Astrid Pérez, ¿no? Yo lo único que le hago es una reflexión genérica de lo que creo que debe ser la estrategia del Partido Popular a nivel autonómico. Es la que yo he desempeñado en la isla de La Palma cuando he tenido responsabilidades insulares y los datos están ahí. Es donde el Partido Popular más cuotas de poder tiene y más fortaleza tiene y por tanto aquí si por ha funcionado argumentario bien, le podríamos decir que echamos de menos al Partido Popular. Es más, en muchas ocasiones decimos que ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿En qué sentido? ¿Dónde está? ¿Y dónde se le echa de menos? En el argumentario del Partido Popular, por ejemplo, bueno, pues prácticamente no tienen notas de prensa en las que se dirija, bueno, pues con cierta línea crítica al Partido Socialista. Pero usted me pregunta, ¿en Lanzarote o a nivel autonómico? No, en Lanzarote, en Lanzarote. No, simplemente lo que quiero decir, y que tiene cierta razón Usoa, es que el Partido Popular aquí, pues el PSOE ideológicamente ha marcado mucho más el Partido Socialista aquí, con Dolores Corujo, Carlos Espino, en fin, una serie de gente. Yo creo que el propio Partido Popular, que más está en un perfil bajo y en la cuestión de la gestión de Arrecife y punto, ¿no? Mire, yo no veo nada bajo a la alcaldesa que está liderando la capital de la isla, Astrid Pérez, sino todo lo contrario. Yo creo que lo que está haciendo es un revulsivo para Arrecife, para la capital de Lanzarote, importantísimo, y está liderando allí como nunca se había hecho iniciativas y dinamizando Arrecife. Yo no veo nada pasivo a mis compañeros consejeros en el Cabildo de Lanzarote, más bien todo lo contrario. Es verdad que estamos en un pacto de gobierno y por tanto cada uno tiene enmarcado cuál es su responsabilidad, pero yo estoy muy contento con la labor que están haciendo los consejeros y consejeras del Cabildo de Lanzarote y estoy convencido, y no le quepa la menor duda a nadie, que esto tendrá su recompensa y su respaldo electoral en las próximas elecciones autonómicas e insulares, que no le quepa a nadie la menor duda, ¿no? ¿Y el efecto Ayuso llegará a Canarias? El efecto Ayuso es muy importante para el Partido Popular. Eso pone de manifiesto que la gente, cuando se hace una buena gestión, una gestión sin complejos, la gente lo recompensa. Y eso es lo que tenemos que hacer también en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias. Sin lugar a dudas, Ayuso es un pilar fundamental para nuestro partido y yo estoy convencido que ella, junto al resto de presidentes y presidentas autonómicos, es lo que va a hacer que más pronto que tarde Pablo Casado entre por la puerta de la Moncloa y nos irá mejor a todos. Pues señora Asier Antona, senador autonómico por el Partido Popular en Canarias, de verdad que muchas gracias y hasta otra ocasión, que pase un buen verano o lo que resta de verano. Un abrazo. Muchísimas gracias a ustedes y a vuestra entera disposición como siempre. Gracias. Bueno, pues Asier Antona, en este caso Manolo, que bueno, representa los intereses también del Partido Popular. Es verdad que Asier Antona era un hombre que era el presidente, incluso el presidente del Partido Popular en Canarias, y la verdad que tal y como salió las negociaciones del pacto
en Canarias, pues la verdad que el hombre ya se le comprometió su liderazgo en las islas, ¿no? Sí, evidentemente, ahí fue un momento en el que tenía que haber sacado el resto y lo que se enfocó fue todo el cuerpo de ese liderazgo en Canarias. Evidentemente no gestionó adecuadamente esas posibilidades que se le abrían y eso acabó pues dejándolo fuera de ese liderazgo en Canarias, que todavía está sin decidir en el Partido Popular. De hecho no hay. Por eso le digo que de hecho no hay, porque la que está ejerciendo actualmente de secretaria o de presidenta del Partido Popular, Australia Navarro, es verdad que es una mujer ya con mucha experiencia y tiene cierto liderazgo en Gran Canaria, pero no a nivel del archipiélago. Sí, ese es el problema que tiene. Por otra parte, es lógico que intente defender el posicionamiento de la gente del Partido Popular. No hay que olvidar que él estuvo muy cerca de Astrid también cuando se tomó esa decisión de pacto y evidentemente él no de hecho, va... en La Palma también se pactó. Exacto, se pactó también con el PSOE. Defendido por él, y él considera además que es la mejor estrategia para cosechar mejores resultados electorales. Evidentemente lo que dice de la gestión que se está haciendo en Arrecife o en el Cabildo responde al ciego que no tiene que ver para defender a los de su familia. Claro. Eso yo creo que es obvio, ¿no? Es lógico. No, me hace gracia porque ha dicho la frase: estoy seguro de que habrá recompensa por lo que se está haciendo tanto en el Cabildo como en el Ayuntamiento de Arrecife. Entiendo que dirá en resultados electorales de cara al 2023. Está tan seguro que fíjate que Jacobo Medina, el otro día cuando dijo Dolores Corujo que esta alianza se va a reeditar en las próximas elecciones, vino a decir que el Partido Popular no se ha planteado esto en ningún momento, o por lo menos por ahora. O si se lo ha planteado, llama un poco la no atención se debe decir. la lectura del Partido Popular aquí en Lanzarote y la lectura que hace este señor, bueno, no, pues desde la radio, que yo le respeto mucho a Sir Antona, pero bueno. Y luego, no veo, en serio, novedad con respecto a su propuesta en el Senado, porque que los ayuntamientos tengan que iniciar un expediente para justificar que sus núcleos son anteriores incluso a la ley de costas, que tienen unos valores patrimoniales, etcétera, etcétera. Ya lo hizo Jesús Machín, lo han hecho todo. En Tinajo, lo ha hecho, pero la exalcaldesa de Ayeiza, Gladys Acuña, con el tema... Pero creo, Usoa, que lo que estaba pretendiendo, al menos yo le entendí esto, lo que dice es que hay que poner un marco primero para que después ya pudieran acogerse los ayuntamientos y los particulares. Pero primero tienes que crear el marco. Hombre, yo creo que es lo que a donde va es precisamente a atender esa reclamación de los de Punta Larga, que ya están en situación de ejecución de sentencia. Ahí es donde yo le veo un poco el rejo ese de decir, oye, yo les represento, vamos a ver lo que podemos hacer. Pero sí es verdad que este tipo de temas hay que estar trabajándolo permanentemente, y que lo lógico sería que existiera, como en eso sí estoy de acuerdo con él. Pero tú lo decías, Manolo, pero nadie se ha metido de fondo, porque nadie ha querido resolver el tema. Mira, Manolo Fajardo Palarea, que es senador también... pero sí se lo trabajó, ¿eh? Se lo trabajó, pero mire cómo están las cosas. No se puede decir que estemos mejor que antes, estamos igual o peor. Es decir, que no es tan fácil. Es que lo máximo a lo que llegó en ese momento era esto de las concesiones administrativas, y no sé en qué quedó tampoco se sabe. Resuelto definitivamente el tema, creo que no. Porque había sitios donde no podías mover nada, entonces si no puedes mover, pues las casas se terminan cayendo. En fin, está todo muy complejo. Yo lo que sí creo que la Dirección General de Costas está en Madrid. Y Madrid, que yo sepa, Usoa, que tú has ido de vez en cuando, allí no hay costa. Y hay un problema también del funcionario, igual que tienen un tema ya histórico de que creen que cuando nosotros tenemos, que los canarios tenemos un REF y tenemos unos privilegios, por el desconocimiento muchas veces, hasta que ellos vienen aquí y se dan cuenta efectivamente lo que significa vivir en un territorio, en este caso insular, separado del continente europeo, y por lo tanto donde todo se complica más a la hora de crear actividad económica, y de hecho por eso tenemos los peores ratios de todo. Es decir, que Canarias tiene los peores ratios a pesar de la industria turística. Si no llega a ser, porque después la gente critica a la industria turística, si no llega a ser la industria turística, todavía las cosas estarían todavía mucho, mucho peor. Pero bueno, en cualquier caso, vamos a ver si tenemos suerte, y la gente de Madrid, de Costa,
que ahora tiene ciertas transferencias, pero esto no va a significar que va a permitir, es decir, que tenga transferencias no va a permitir. No, lo que pasa es que esto es una cuestión también de leyes. Esto es una cuestión del Congreso de los Diputados, claro, de las cámaras. Y de cambiarlo. Y cambiarlo para que después cuando llega a la dirección, pues claro, cuando ellos van a ejecutar, pues se encuentra, oye, mira, la ley dice esto. Y si eso no lo hacemos va a ser muy difícil, ni en Canarias, ni en Madrid, ni en ningún sitio. Ni la Conchinchina. Pues nada, pues nos vamos a tener que ir, Manolo. Muchas gracias. Bien, hasta el próximo día, Jorge. Usoa, venga, te veo hasta fuerte. la próxima semana. Mañana nosotros regresamos y les juro que mañana sí vamos a hablar del gobierno. Buenas tardes.